Hola, muy buenos días gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Ya saben que siempre a todos ustedes, todas y todos, les deseo que estén súper bien de salud, al igual que sus apreciables familias. Bien, como pueden ver en la pantalla, hoy hablaremos sobre un tema muy importante y una nueva, no sección, sino grupo de videos que se vendrán próximamente al canal. Y pues bueno, los que ya conocen un poco del tema sabrán que pues el tema en general son rutas metabólicas. Así que bien, pues empezaremos con definir un poquito qué es la gluconeogénesis, sin antes recordarles que si no se quieren perder ningún contenido que se subirá próximamente a este precioso y bonito canal, recuerda suscribirte y dejarme un like para saber que te está gustando ese tipo de contenido. A su vez, cualquier duda o sugerencia en la caja de comentarios yo estaré leyendo y respondiendo. Ahora bien, retomando eh, mi anuncio anterior, como breve definición tenemos que la gluconeogénesis es el proceso de elaboración de glucosa, es decir, de azúcar, a partir de sus propios productos de descomposición o de los productos de decomposición de los lípidos, que son las grasas o proteínas. Ahora, este proceso se manifiesta principalmente en las células del hígado o el riñón. Aunque la gluconeogénesis tiene lugar pues casi exclusivamente en el hígado, un pequeño porcentaje, como el 10%, se efectúa en los riñones, y pues este es un proceso clave, ya que permite a organismos superiores obtener glucosa en estados metabólicos como el ayuno. Ahora, la importancia de todo esto. Eh, Hay una molécula o proteína que es el glucógeno. Este glucógeno se va a almacenar en el hígado cuando el organismo no requiere de glucosa, y este glucógeno a su vez se va a degradar cuando el organismo requiera glucosa. ¿Qué es todo esto? Bien, cuando el organismo detecta que dentro de él hay glucosa de más o glucosa en exceso, esa glucosa la va a convertir en glucógeno, o la va a anabolizar, por así decirlo, en glucógeno, y este glucógeno se va a almacenar en el hígado. Este glucógeno almacenado en el hígado, cuando el organismo esté con bajos niveles de glucosa, este glucógeno se va a degradar o a catabolizar en glucosa, para así compensar la falta de glucosa en el organismo en ese preciso momento. Y bueno, esta vía o esta ruta pues va a ser activada por el glucagón y va a ser inhibida por la insulina, que pues ambas son hormonas de importancia tanto en procesos bioquímicos como en enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la DM2, la diabetes mellitus tipo 2, pero eso pues ya hablaremos en otro video más a fondo. Ahora, hay, o mejor dicho, se involucran tres sustratos. Esos van a ser la alanina, el lactato y el glicerol. Aquí podemos ver al lactato y la alanina, y el glicerol lo veremos un poquito más adelante para explicar cómo es su intervención. ¿Qué pasa aquí? A través de la lactato deshidrogenasa, pues a partir del lactato se va a formar una molécula de piruvato, y esta alanina a través, bueno, no sale, perdón, no sale la enzima. Bueno, también va a pasar a ser piruvato. Posteriormente, estas dos moléculas de piruvato van a ingresar a la mitocondria para, a través de la piruvato carboxilasa y la adhesión de ATP y la salida de ADP, formar oxalacetato y fósforo inorgánico.
A su vez, este oxalacetato por la malato deshidrogenasa formará malato, dando pues NAD más e ingresando NADH. Ahora, el malato saldrá de la célula y se convertirá en oxalacetato. ¿Por qué? Porque el oxalacetato por sí solo no puede ser de la célula. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se convirtió en malato para poder salir, y una vez afuera el malato, por la malato deshidrogenasa citosólica, se volvió a convertir en oxalacetato, incluyendo 2 NAD, saliendo 2 NADH2 más 2 iones de hidrógeno. El oxalacetato, añadiendo energía en forma de GTP, saliendo GDP por la fosfenolpiruvato carboquinasa, se formará el fosfenolpiruvato. Este, a su vez, con la adición de agua a través de una enolasa, se formará 2-fosfoglicerato, que a su vez con magnesio y con la fosfoglicerato mutasa pasará a formar el 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa, añadiendo ATP y saliendo ADP, formará 1,3 bifosfoglicerato, y añadiendo NADH, saliendo NAD+, saliendo fósforo inorgánico, y por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, con la ayuda de magnesio, parece un trabalenguas, nos da como resultado gliceraldehído 3-fosfato. Por la enzima triosafosfato isomerasa, pasará a ser dihidroxiacetona fosfato, y aquí viene lo interesante. ¿Recuerdan que entraron 2 moléculas de piruvato? Bien, pues durante todo el proceso, todas las moléculas que hablamos son 2. Pero cuando la gluconeogénesis, cuando llega al gliceraldehído 3-fosfato, que tenemos 2 moléculas de este compuesto, solamente una va a pasar a dihidroxiacetona fosfato. ¿Por qué? Porque la dihidroxiacetona fosfato se va a juntar por medio de la otra gliceraldehído 3-fosfato que quedó libre a través de una aldolasa. Estas 2 nos van a dar fructosa 1,6 bifosfato, y a través de la fosfofructosa 1,6 bifosfatasa, con la adición de agua, ayuda de magnesio y salida de fósforo inorgánico, nos da la fructosa 6-fosfato, y finalmente a través de la fosfoglucosa isomerasa nos dará glucosa 6-fosfato. Y bueno, ahora sí, finalmente viene la síntesis de glucosa, de la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa, con la adición de agua, ayuda de magnesio y fósforo inorgánico, nos da por fin una molécula de glucosa. Y aquí en la parte inferior podemos ver toda la fórmula en general de la gluconeogénesis, y a su vez las cantidades en color rojo, las cantidades que son necesarias para que este proceso se lleve a cabo correctamente, como lo cual son la entrada de 2 piruvatos, de 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH, 2 iones de hidrógeno y 4 moléculas de agua. Esto hasta el agua es lo que se va a invertir, por decirlo así, para conseguir, ahora sí del lado derecho, una molécula de glucosa, 4 ADP, 2 GDP, 6 fósforo inorgánico y 2 NAD+. La parte derecha, esto es lo que se va a conseguir gracias a la adición de los piruvatos más toda esta energía, iones y moléculas que el organismo invirtió. Consigue pues todo esto de acá de la derecha. Ahora, ¿recuerdan lo del glicerol? Bien, el glicerol, digamos que puede actuar en un punto intermedio del proceso. ¿Qué significa esto? Que el glicerol, con adición de ATP, salida de ADP,
por la glicerol quinasa se convertirá en glicerol 3-fosfato. Esta por la glicerol fosfato deshidrogenasa con la adición de NAD+, ayuda de magnesio y salida de NADH y un ion de hidrógeno, formará dihidroxiacetona fosfato, que esta, si recuerdan, es el punto de intervención donde esta molécula se cataboliza, por decirlo de algún modo, con el otro gliceraldehído 3-fosfato a través de la linolasa para dar la, si no estoy mal, fructosa 1,6 bifosfato. Sí, aquí, digamos, o sea, imagínense que aquí está el glicerol, aquí pasa, bla, 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 y forma esta dihidroxiacetona. Bien, pues esa sería la acción del glicerol, actuar como una ventana, por así decirlo, y entrar aproximadamente a la mitad del proceso. Esa sería la acción del glicerol. Y tenemos pues unas reacciones sustituidas por reacciones nuevas. Algunos ejemplos como lo son la formación de fosfonol piruvato, lo tenemos un poco más resumido, y de igual forma de fructosa 6-fosfato y de igual forma de glucosa. Ahora les presento todo lo que acabo de decir resumido en una sola imagen, para si gustan pues tomarle captura de pantalla o lo que sea para que la guarden, ya que pues esta imagen resume bastante y es muy entendible, la verdad. Con esto yo estudié para ese tema, y pues de igual empezamos pues digamos desde la glucosa y vamos así hasta el piruvato, o bien o viceversa, así al revés. Y aquí pues está el punto de inflexión entre la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Sí, eso está, digamos, al revés, porque está haciendo el proceso contrario a partir de glucosa para formar piruvato, pero pues al final de cuentas es lo mismo, solo que está al revés. Y pues ya como dato extra, pues aproximadamente las necesidades diarias de glucosa en el adulto normal son de 160 gramos, y pues algunos aminoácidos se dicen ser gluconeogénicos porque se pueden catabolizar a piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es otra ruta también metabólica, del cual es muy famosa y del cual lo veremos en otro video futuro. Y pues ya por último, pues una pequeña comparación entre la gluconeogénesis o glucogenogénesis, que es lo mismo, y la glucogenólisis, que pues es un breve esquema donde pues actúan en conjunto estas dos. Y pues bueno, esto ha sido todo. Recuerden que si les ha gustado el video, regalarme un like, y recuerden activar la campanita y suscribirse para no perderse ningún contenido que estará subiendo en este canal próximamente. Así que sin más, yo me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.